Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería pasarle a contarle cómo empezó mi enfermedad, ¿viste? Y ahí me doy cuenta que es una consecuencia de lo que me pasó y que quería anestesiar. Bueno, yo a los 8 años, mi abuela se fue a vivir a San Juan y ahí empezó mi problema con mi mamá, de la autoridad, tener problemas con las autoridades, con cómo te mandaban. Yo siempre tuve problemas con el no, ¿viste? Con el no y eso es todo en esto. Tenés que aprender a escuchar el no para poder salir adelante. Y bueno, así de a poco me fui volviendo muy rebelde, muy contestador, y de a poco fue progresivo. Yo fui acrecentando mis problemas, ¿viste? Mis problemas, mi forma. Y bueno, y así empecé a crecer. Y a los 10 11 años sufrí un abuso. A partir de que sufrí un abuso físico, verbal, de parte de mis mayores, ahí empecé a tener problemas, a tener problemas, a tener problemas y siempre como desafiar a la autoridad. Y agarré y me fui a vivir a la calle. Me fui a vivir a la calle, así empecé a conocer gente, después a estar en la calle, vivir mucho tiempo en la calle, me llevó a conocer gente buena, gente mala, y a todo esto siempre inculcado lo que me había dicho mi papá, que si yo no tenía un estudio, y yo no iba a ser nadie. Y mi papá fue un gran mentor para mí por el hecho de que siempre fui muy trabajador él y fue una persona excelente. Tenía sus defectos, como todos. Tenía un problema de adicción del juego, ludopatía se llama. Pero siempre fue muy políticamente correcto. Él siempre fue con nosotros, él es mi padre el que me crió, el que me engendró no es el que me engendró. El que me engendró me generó hace poco, ahora tipo 39 años por ahí, cuando yo tenía 39, me dijo que yo le arruiné la vida. Y en todo caso no sé qué pasó. No sé qué pasó. Y ahí tuve empezar a tener problemas con el apego, ¿viste? Con el apego emocional, con las personas. Cuando me separaba, me separaba de las personas, me empezaba a sentir mal. Me empezaba a sentir mal y bueno, y me dediqué a estar en la calle. Había encontrado en la calle lo que no encontraba en mi casa. Y viví en la calle, dormía, vendía en la calle, empecé a ser vendedor ambulante, empecé pidiendo en la calle y un día me dijo, una persona me dice que yo no estoy para pedir, que yo no estoy para pedir, que mirá, era, siempre estaba limpito y siempre me gastaba de eso, mi papá y mi abuela me decían, pobre pero limpio, siempre me decían y bueno, lo agarré, ¿viste? Lo agarré y fui adelante. Y empecé a vender en la calle, empecé a vender en la calle y también me anoté en el colegio. Llegué a tercer año del secundario, viviendo en la calle sin llevarme ninguna materia. Después conocí a mi verdadera abuela, que ella me acogió en su casa y después, para no tener problema con su hijo, con mi papá, eh, estuve en una pensión ahí cerca de donde estudiaba, y ahí empecé a trabajar en un bar, que fue mis mejores años, ¿no? No tenía esa preocupación de salir adelante, esa ambición, y, y me acuerdo también de una palabra que me habían dicho y que la había perdido, ¿no? Un hombre me dijo, vos no sos culpable de haber nacido pobre, vos sos culpable de seguir siendo pobre, así que ponete a laburar, hermano, vos sabés lo que tenés que hacer. Me lo dijo así. Y después lo escuché en Fundación Cedro, en la quinta donde yo estuve internado para recuperarme. Se lo escuché a un hermano que se lo dijo a otro y me hizo recordar
cuando yo era chico. Tenía 13, 14 años. Y ahí empecé. Y después cuando cumplí 16 empezó mi verdadero descontrol. Que ahí yo me pensé que yo lo podía todo, que yo lo podía todo. Y empecé a conocer de todo tipo de sustancias que me elevaban de una forma, boludo, era terrible, boludo. Y me hacía creer que yo podía con todo, pero con lo que no podía era conmigo, boludo. Con el demonio que yo llevaba adentro, que yo llevo adentro, porque todavía sigo luchando contra eso todos los días. Y es una elección de vida vivir el solo por hoy y, y- y querer sentirme bien, los valores que me enseñaron. Eso es muy, muy lindo. Y bueno, y ahí empezó mi, mis adicciones era terrible. A los 17 años tuve un accidente en auto, que estuve 3 meses internado. El chico que venía conmigo se hizo 17 puntos en la cabeza, así, con el espejito retrovisor, se voló la cabeza. Y yo corrí en brazos con él un par de cuadras hasta dejarlo en una remisera. Era terrible, boludo. Yo pensaba que yo lo podía salvar a él. Y cuando llegué, volví de vuelta al auto, me desvanecí. Y era todo un descontrol, mi vida todo era un descontrol. Yo pensaba que así, como yo, y siempre se lo decía a los demás, yo soy así y voy a morir así, no me importa nada. No, no. Y hoy soy así, soy esta persona que trata de ayudar. Bueno, no me quiero ir porque hice un cronograma, un inventario de mi vida y voy de a poco. Y bueno, después de que tuve el accidente, asenté un poquito de cabeza y conocí a una persona. Asenté cabeza un poquito por una persona. Y tuve mi primera hija. Y, fue algo tan importante para mí que había puesto toda mi energía en ella, ¿viste? En mi hija. Y no la cuidé a la mamá de mi hija y la enfermé, la volví coadicta de esta enfermedad. Ella estaba muy dependiente de qué yo hacía para, para salvarse ella, ¿no? No darse cuenta que se dependía de cómo yo estaba y no se curaba ella, no se sanaba ella. Y eso es todo lo que, cómo fue, ¿no? Cómo fui surgiendo de a poco mi vida, loco. Yo hoy, no voy a hablar de ahora, voy a hablar del pasado. Y bueno, hice las cosas muy bien. Eh, Creía en mí, hacía un montón de cosas, luchaba, trataba luchaba con ese demonio que me enfermaba, ¿no? Que me enfermaba y quería salir a toda costa quería salir. Y yo no lo quería hacer, no lo quería hacer. Pero no tenía las herramientas para poder surgir, para poder salir de ese problema, ¿no? Y, perdón,